El Imperio Carolingio. Carlomagno, año 768-814. Expansión de su imperio. Para formar su imperio, Carlomagno efectuó las siguientes guerras. Guerra contra los lombardos, año 774. El Papa Adriano I fue atacado por Desiderio, rey de los lombardos. Carlomagno derrotó a dicho rey en la batalla de Pavia, apoderándose de sus tierras. Luego Carlomagno se proclamó rey de los francos y lombardos con la corona de plata y hierro. Guerra contra los musulmanes de España o sarracenos, año 778. En la primera etapa, el ejército de Carlomagno es derrotado en la batalla de Roncesvalles, muere su sobrino, el conde Rolando, hecho que inspira la canción de Rolando, primera canción de gesta francesa. Finalmente, en el año 801, Carlomagno conquistó Barcelona estableciéndose la marca hispánica. Guerra contra los sajones de Germania, año 772-804. El guerrero Widukind, jefe de los sajones, es derrotado y se bautiza como cristiano. Coronación como emperador. Carlomagno restablece la autoridad del Papa León III, que había sido expulsado de Roma. En gratitud el Papa lo coronó emperador en la Catedral de San Pedro, 25 de diciembre del año 800. De este modo se restableció el Imperio Romano en Occidente. Organización administrativa. El imperio estaba regido por leyes capitales. Dividió el imperio en provincias de tres clases. Condados. Eran las provincias civiles interiores, al mando de un conde. Cobraban los impuestos y dirigían las tropas de su jurisdicción. Marcas. Eran las provincias militares fronterizas, al mando de un marqués. Entre las principales tenemos, la marca hispánica, sur, la marca del este, Austria, la marca danesa, etc. Ducados. Eran las provincias militares interiores, al mando del duque, comandante general del ejército en las provincias interiores. Era la división de mayor jerarquía, conformada por varios condados y marcas. Missi Dominici, enviados del señor. Eran dos inspectores, un laico, civil, y un eclesiástico, o obispo. Recorrían el imperio 4 veces al año, informaban sobre la conducta o la labor de los funcionarios. Realizaban juicios populares. Organización palatina. Estaba conformada por canciller, función de secretaría; chambelán, servicio personal del emperador; conde de palacio, gobernador de la casa; archicapellán, servicio religioso del palacio. Organización judicial. Con la ayuda de los mejores juristas, Carlomagno reunió leyes antiguas y promulgó otras nuevas llamadas capitulares, conjunto de leyes divididas en capítulos. Cuando faltaban pruebas o testigos, se practicaba las ordalías o supuesto, por el cual Dios intervenía a favor del inocente. Había tres formas de ordalías: la prueba de la cruz, la prueba del agua, la prueba del fuego. Organización cultural. Había tres tipos de escuelas. Escuela palatina, para nobles. Era un centro de estudios científicos y literarios. Funcionaba en el Palacio de Aquisgrán, bajo la dirección del sacerdote y filósofo inglés Aquino, maestro de Carlomagno. Destacaron otros como Eginardo, historiador franco y primer biógrafo de Carlomagno. También el historiador lombardo Paulo Diacono, el poeta español Teodulfo y Winfrido, todos ellos representantes del llamado Renacimiento carolingio. Escuela conventual, para sacerdotes.
funcionaba en los monasterios, monacales, y en las catedrales, catedralicias. Alcuino introdujo el programa de las 7 artes liberales. Dividió en 2 grupos: trivium, gramática, retórica y dialéctica; quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía; escuela parroquial, para el pueblo. Se enseñaba en todas las iglesias, era una educación gratuita. Se enseñaba a leer y a escribir, catecismo y canto. Desmembración del Imperio carolingio. Carlomagno muere el 28 de enero del año 814, le sucedió en el trono su hijo Ludovico Pío, año 814-840. En el año 841, sus hijos menores, Luis y Carlos, se unen contra Lotario, venciéndolo en la batalla de Fontenay. En el año 843 se firmó el Tratado de Verdún, por el cual se repartieron las tierras del imperio de la siguiente manera: a Carlos, el Calvo, el gobierno de Galia, Francia; a Luis, el Germánico, el gobierno de Germania, Austria y Alemania; a Lotario, el norte de Italia y una franja entre las fronteras de Francia y Alemania. Este territorio se llamó Lotaringia, conservó el título de emperador. Lotario murió en el año 855, sus hijos se repartieron sus estados, pero muertos los 3 sin descendencia, sus tíos Carlos y Luis se repartieron los territorios. Tratado de Mersenne, año 870. Año 887, separación de las 2 nacionalidades, Alemania y Francia. Año 901, se extinguió la monarquía germánica. Año 987, se extinguió la monarquía carolingia. Hecho por Juanjo XIV.